Amén, hermanos. Himno 331. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo por la cruz, negando el yo, el Espíritu tomando todo bajo su control. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo, es la espera celestial, pisoteando principados, huye de lo terrenal. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo, hazlo en coordinación, sigue del Señor la guía de su mente y dirección. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo, vela con tenacidad por su reino y por su gloria. Ora y vela en unidad. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo, busca a Dios en unidad, y el espíritu del cuerpo su armonía mantendrá. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Amén. Agradecemos al Señor por este tiempo que nos permite tener juntos, disfrutando de su palabra, ¿no? El título del mensaje general es el aspecto crucial de Mateo 5 al 7, ¿no? Y tenemos varios temas, tanto el mensaje 1 como el 2 nos habla de las bienaventuranzas. En el tercero entramos a un tema muy crucial, diría yo, ya que Mateo es el Evangelio del Reino que testifica que Jesús es el Salvador Rey. Y Mateo del 5 al 7 nos presenta la promulgación del reino de los cielos. Entonces, vamos a entrar en un tema, ya vamos a ver el título exacto, pero vamos a tratar de ver los detalles que muchas veces no se ven porque, bueno, cuando el Señor Jesús dice promulgó la constitución del reino, nos mostró la naturaleza del pueblo del reino y la vida del reino.
Es decir, es como si hiciera la promulgación de un lugar, Perú, Colombia, cualquiera, y se establecen las reglas, ¿no? Ese es sería lo que gobierna en ese lugar. El reino de Dios es un lugar que Él establece y que Él pone esa constitución que va a generar todas las reglas dentro del vivir que uno tenga en ese lugar. Entonces, aquí nos presenta la naturaleza del pueblo del reino y la vida del reino. Un aspecto crucial para la vida del reino es el modelo de la oración. Esto considérenlo, hermanos. Y este modelo es el que el Señor enseñó a sus discípulos y nos está enseñando en este momento y día a día. Entonces, además, debemos llevar una vida escondida. Y en esta vida escondida, lo más importante es la oración. Vamos a leer Mateo 5:48, que nos dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y usted dirá, pero ¿cómo voy a ser perfecto si con todos mis problemas, todo lo que es de la antigua creación, no puedo ser perfecto? Pero si Él nos lo dice, acá nos da en la nota 1 de este versículo 48, dice: el hecho de que la persona del reino, perdón, eh, sean perfectas, voy a cambiar mis lentes, el hecho de que las personas del reino sean perfectas como lo es el Padre Celestial, significa que son perfectas en el amor de Él. Son los hijos del Padre, puesto que tienen la vida divina y la naturaleza divina del Padre. Por consiguiente, pueden ser perfectos como su Padre. Y el segundo punto dice que la exigencia de la nueva ley del reino es mucho más alta que los requisitos de la ley de la vieja dispensación. Esta elevada exigencia solo puede ser satisfecha por la vida divina del Padre y no por la vida natural. Ya esto solo nos queda decir amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Toda la constitución del reino tiene una meta. Ojalá anótelo, hermano. Toda la constitución del reino tiene una meta. Y esa meta es Gálatas 2:20. Ya no yo, más Cristo. Entonces, el título del mensaje es la oración que es crucial para la vida del reino. Algo crucial para la vida del reino, el modelo de la oración que el Señor mostró a sus discípulos. Este es lo crucial, hermanos, y tenemos que considerarlo. Y yo les pido, por favor, que vayamos a la página 46. Si tienen su pasam ahí, en la página 46, la tercera sección, la letra G y H. En la página 46 está la G. Aquí está el secreto. Aquí está la carga del mensaje. ¿Y qué dice? G. Orar significa que comprendemos, ¿no es cierto?, que no somos nada y no podemos hacer nada. Esto implica que la oración es la verdadera experiencia de negarnos al yo. Y el punto H dice: orar en realidad es declarar, ya no yo, más Cristo. Nuestra oración testifica que no ejercitamos nuestro esfuerzo propio para hacer frente a ninguna situación. Con ese principio vamos a dar inicio
a la primera sección donde vemos el hombre modelo. ¿Qué dice la primera sección? Dice, el Salvador Rey era un hombre de oración. Entonces, en todo lo que él era, en su buena disposición, él, en el bautismo que le hicieron, en todas las circunstancias que él le tocó vivir, él siempre fue un hombre de oración. Siempre buscaba al Padre, ¿verdad? Entonces dice, el Salvador Rey era un hombre de oración, quien enseñó a sus discípulos. Y le enseñó no como una teoría, le enseñó siendo el modelo, le enseñó haciendo lo que el Padre le indicaba. Entonces, quien enseñó a sus discípulos en cuanto a la oración, a fin de que la iglesia como casa del Padre fuese una casa de oración. Cuando los discípulos vieron al Señor orando, le pidieron que le enseñara a orar. Y aquí hay 4 características de cómo hacer, ¿no? De qué hacer respecto a quién es un hombre de oración. Un hombre de oración, nos dice la primera, siempre era uno con Dios. En este caso, el Señor Jesús, el hombre de oración, siempre era uno con Dios. No pedía para sí, no buscaba lo suyo, nada. Él quería que se hiciese la voluntad del Padre. La segunda característica dice que un hombre de oración vivía en la presencia de Dios incesantemente. Él no dijo que nunca estaba solo, sino que el Padre estaba con él en cada momento. Él veía la faz de su Padre. Y tenemos Juan 8:29, que nos dice, Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. Él no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y en Juan 16:32, nos dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces, aquí vemos cómo este hombre que se sometía al Padre, ¿no es cierto? Él se hacía del Padre, se tomaba del Padre y el Padre nunca lo dejó solo. Por ahí una hermana oró. Pareció que el Padre se había ido, pero no se había ido. Solo volteó su rostro. ¿Por qué? Porque estaba lleno del pecado cuando estaba en la cruz, ¿no es cierto? Entonces, como hombre de oración, el Señor Jesús confiaba en Dios y no en sí mismo. Tercera característica, al estar bajo cualquier clase de padecimiento y persecución. Y la cuarta característica, el punto D, dice, como hombre de oración, el Señor Jesús era un hombre en quien Satanás, el príncipe de este mundo, no tenía nada. Ningún terreno, ninguna oportunidad, ninguna esperanza, ni posibilidad alguna en nada. Entonces tenemos las cuatro características de lo que debemos ser como un hombre de oración. Es decir, era uno con Dios, vivía en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Confiaba en Dios y no en sí mismo, y como hombre de oración era un hombre en quien Satanás no tenía nada en él, nada. Eso nos presenta el cuadro de la primera sección, es decir, este es el modelo que tenemos para seguirlo. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo? El Señor es nuestro modelo. La segunda sección dice que el modelo de oración que el Señor les enseñó a los discípulos era Mateo 6,
Y en Mateo 6, perdón, es la oración que expresa la voluntad de Dios. Esta oración inicial es por la Trinidad. Entonces, no es que recitemos esta oración como lo enseña la religión. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Eso no es lo que el Señor quiere. No es lo que Él les enseñó. El punto A dice que Mateo 6, del 9 al 13, es la instrucción por parte del Señor diciéndole, oraréis así. Al Padre nuestro que está en los cielos. Este modelo de oración puede ser dividido en 3 secciones. Las 3 secciones básicas con respecto a Dios están relacionadas con la Trinidad divina. Primero, santificado sea tu nombre. Esto está relacionado con el Padre. Venga tu reino. Está relacionado con el Hijo. Y hágase tu voluntad. Está relacionado con el Espíritu. Entonces, ahí tenemos la Trinidad como el primer punto de esta oración. Esto está siendo cumplido en esta era. Y finalmente, dice el punto A, será cumplido en la era del reino cuando el nombre de Dios será excelente en toda la tierra. El reino sobre el mundo, dice, pasará a Cristo y la voluntad de Dios será realizada. Oh Señor Jesús, aquí nuestra oración debería ser, Padre, que tu nombre sea santificado para que en tu nombre, ¿no es cierto?, podamos tener gozo y paz en el Espíritu Santo. El punto B dice, después de la rebelión de Satanás y la caída del hombre, Cristo vino a traer el gobierno celestial a la tierra para que la tierra fuese recobrada con miras a los intereses de Dios, a fin de que la voluntad de Dios fuese hecha como en el cielo, así también en la tierra. El pueblo del reino debe orar por esto hasta que la tierra sea completamente recobrada para la voluntad de Dios en la era del reino venidero. Entonces, nuestra oración, ¿cómo va a ser, Padre? Que tu nombre sea santificado en la iglesia. Que no haya palabras de muerte, críticas, chismes, etc. Eso que quede eliminado de todo nuestro ser. Amén. Vamos al punto 2, que es la oración por nuestra necesidad. Las 3 peticiones, dice el punto 2, con respecto a nuestra necesidad, son oraciones que protegen. Por ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿No es cierto? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Entonces acá tenemos la expresión pan de cada día, indica un vivir que es por fe. Deberíamos vivir por fe del suministro diario del Padre. Esto verdaderamente es muy profundo, hermanos, difícil de explicarlo con palabras sencillas, pero siento que el Señor poco a poco está escribiendo en nuestros corazones para que verdaderamente esto sea algo práctico, sencillo, no complicado, ¿no? El punto B dice que el pueblo del reino debería pedirle al Padre que les perdone sus deudas, sus fracasos, sus transgresiones, del mismo modo en que ellos perdonan a sus deudores, a fin de mantener la paz, por la paz de Cristo como árbitro. Tenemos que quitar cualquier factor que cause separación entre nosotros y Dios y entre nosotros y otros, fundamentalmente nuestros hermanos, ¿no? Y la tercera parte de esta petición dice, puesto que conocemos nuestra debilidad, deberíamos pedirle al Padre que no nos meta en tentación.
sino que nos libre del maligno, el diablo, y del mal que proviene de él, al ser llenos del Espíritu. Esto es decirle al Señor que nosotros no somos capaces de superarlo solo. Ayúdanos, Señor. Sin ti no somos nada. Y la tercera parte de la oración es la oración de alabanza. En el punto 3 habla que la oración dirigida al Padre concluye con 3 alabanzas reverentes como oraciones, ¿no es cierto?, de loor, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, el reino es del Hijo, el cual es la esfera en que Dios ejerce su poder. El poder es del Espíritu, el cual lleva a cabo la intención de Dios a fin de que el Padre tenga su expresión corporativa en gloria. La verdad que estos versículos los he leído tantas veces, pero nunca lo había visto como el ministerio nos está abriendo en luz, ¿no? Esto. El punto A nos dice, por tanto, el modelo de la oración del Señor comienza con la Trinidad Divina y concluye con la Trinidad Divina. Tenemos que considerarlo cuando oremos, hermanos. El B dice, también comienza con Dios el Padre y concluye con Dios el Padre. Dios el Padre es el comienzo y el final, el alfa y el omega, y la omega. Punto B, una oración tan crucial aumenta nuestra búsqueda. Fíjese que una oración así produce 2 cosas. Como la oración así, me refiero a la oración que nos está enseñando el Señor. En primer lugar, produce un aumento en nuestra búsqueda del reino de los cielos, como deseo del corazón del Padre. Eso es lo primero que produce en nosotros. Y lo segundo, nos proporciona el suministro divino de gracia que necesitamos para cumplir todos los requisitos supremos y estrictos del reino de los cielos con miras al beneplácito de Dios. Y ahí tenemos, por un lado, al modelo, el hombre de oración, y por otro lado tenemos el modelo de la oración en esos 3 aspectos. Amén. Vamos a la tercera sección que dice, si oramos conforme a las instrucciones del Señor en Lucas 11, del 1 al 13, el resultado es que entramos en Dios al orar. ¿Qué nos dice esto? El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Es la historia de aquel que llega tarde en la noche a pedir pan porque no había para sus hijos, ¿se acuerdan? Esa historia la conocemos. Bien. Pero acá el Señor nos está diciendo, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Entonces, a menudo en nuestra experiencia nos distraemos de Dios. No nos quedamos en Dios. No permanecemos en Él. Debido a esto, necesitamos entrar en Dios al orar. El segundo punto, aquí tenemos varios puntos en rigor, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos que nos hablan de cómo deben ser estas instrucciones, ¿no? Cómo fueron estas instrucciones y cómo debemos recibir estas instrucciones de la oración para tener el resultado que Dios quiere al orar. Entonces, puesto que finalmente, dice, fácilmente nos distraemos de Dios, puesto que fácilmente nos distraemos de Dios, deberíamos pasar tiempo con Él cada mañana, entrando en Él al orar. No debemos orar de cualquier manera, ni de una manera rápida, para cumplir. No, debemos buscarlo, entrar en Él y tener este vínculo, este diálogo con Él. Agradeciéndole,
poniéndonos a cuenta, etc. Y el punto C dice que si nuestra manera de orar nos distrae del Señor y no nos introduce en Él, deberíamos cambiar nuestra manera de orar a fin de que entremos en Él al orar. Entonces, si no oramos, no podemos entrar en Dios. Y si oramos sin entrar en Dios, no tiene sentido esa oración, no tiene peso. El punto D dice, cuando entramos en Dios al orar, fíjense la diferencia, recibimos sus riquezas representadas por los panes, el pescado y el huevo en nuestro ser para nuestro suministro. Entonces los panes representan las riquezas de la tierra, el pescado, las riquezas del mar, y los huevos, las riquezas de lo que se halla en el aire y en la tierra, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es la totalidad de estas riquezas. Cuando entramos en Dios al orar para permanecer en Él, entonces recibimos el Espíritu Santo como nuestro suministro de vida. En este caso representado por los panes, el pescado y el huevo. ¿A fin de qué? A fin de poder alimentarnos a nosotros mismos y a todos los que están bajo nuestro cuidado. Nos damos cuenta, hermanos, que es bien profundo el tema. Hay que meditarlo, hay que orarlo, hay que entrar en los versículos, en cada uno de ellos por tiempo. No puedo entrar porque me tomaría bastante tiempo. Entonces, el tema es buscar, primer paso, me vuelvo a orar, tengo que entrar en el Señor. Si entro en el Señor, dialogo con Él y comienza recién el proceso de la oración. Ahí están mis 3 pedidos, como decíamos, ¿no es cierto? Y eso está representado por los elementos que acabamos de ver. Entonces, los panes, el pescado y los huevos que representan al Espíritu Santo en su totalidad, proveyéndonos esas riquezas. Entonces, es importante que entremos en Dios al orar para permanecer en Él. Así recibimos de parte de Él este rico suministro y así podremos tener el poder, ¿no es cierto?, para que esa alimentación llegue a nosotros mismos y a todos los que están bajo nuestro cuidado de la manera adecuada. Así proveemos, no solo ganando nosotros, sino también permitiéndole que otros puedan comer como nosotros estamos comiendo. El punto dice que cuando entramos en Dios al orar y recibimos su rico suministro, que es la abundante suministración del Espíritu todo inclusivo, como realidad de las inescrutables riquezas de Cristo, somos llenos y ocupados de este suministro, a fin de que no haya cabida alguna en nosotros para los demonios, los espíritus malignos, ni las tinieblas. Y seguimos en este punto donde hablábamos, ¿no es cierto? Si oramos conforme a las instrucciones del Señor, en Lucas el resultado es que entramos en Dios al orar. ¿Qué más necesitamos para entrar en Dios al orar? Puesto que estamos llenos de las riquezas del suministro divino, llegamos a ser personas cuyos corazones están llenos de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, y podemos alumbrar a otros. Eso también es muy importante. Muchas personas en este mundo, hermanos inclusive, de repente pierden la luz. ¿Y por qué? Simplemente porque no están en el espíritu, ejercitando su espíritu, vaciando su espíritu y con un corazón ensanchado. Entonces, ¿qué necesitan?
que un hermano se acerque y los conduzca a Cristo, a Dios. Así él será alumbrado y echada fuera toda tiniebla de él. Él podrá tener ese encuentro con el Señor y entrar en oración con Dios. Entonces, como leíamos al comienzo, el secreto de todo esto y la carga del mensaje está en el punto G, donde dice orar significa que comprendemos que no somos nada y no podemos hacer nada. Esto implica que la oración es la verdadera experiencia de negarnos al yo. Muy importante. Y el punto H dice, orar en realidad es declarar, ya no yo, más Cristo. Nuestra oración testifica que no ejercitamos nuestro esfuerzo propio para hacer frente a ninguna situación. Confiamos en el Señor y le transferimos la situación a Él para que Él se haga cargo. Eso es precioso. Y fíjense que el último punto de esta sección dice incluso una oración breve, tal como invocar el nombre del Señor, oh Señor Jesús, indica ya no yo, más Cristo, hermanos. Ya no yo, más Cristo. Y entramos finalmente a la cuarta sección, donde dice que a fin de que Dios escuche nuestras oraciones, necesitamos orar en dirección a los intereses de Dios, representados por la tierra santa, la ciudad santa y el templo santo. Primera de Reyes 8:48. Léanlo, es interesante. Yo lo tengo acá, pero está un poquito atrasado con el tiempo. Señor Jesús. A ver si lo logro. 8:48 dice, y si se convierten a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos y oran a ti, vueltos hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú has escogido y hacia la casa que yo he edificado a tu nombre. Aquí, ¿qué nos está diciendo? A fin de que Dios escuche nuestras oraciones, necesitamos orar en dirección a los intereses de Dios, representados por tres elementos. La tierra santa. ¿Cómo se establece un reino? Tiene que haber un terreno, ¿no es cierto? Un terreno. Y también, una vez que ya está el terreno definido, este es el terreno, estos son los límites, esto es digamos, lo que se ha separado, la ciudad santa se establece ahí y en el centro el templo santo. Entonces, estos tres puntos vitales en el plan de Dios, la tierra santa tipifica a Cristo como porción que Dios ha asignado a los creyentes. La ciudad santa representa el reino de Dios en Cristo. Y el templo santo representa la casa de Dios, es decir, la iglesia en la tierra. Ahí tenemos todos los componentes de este punto que el Señor quiere que oremos por él. Durante el cautiverio babilónico, Daniel oraba 3 veces al día con sus ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, la tierra, ¿no? Esto indica que Dios escuchará nuestras oraciones cuando nuestras oraciones a Dios son ofrecidas en dirección a la tierra, que es Cristo, el reino de Dios y la casa de Dios como meta de la economía eterna de Dios. Entonces tenemos los 3 puntos cruciales para centrarnos y cuando oremos, hagámoslo en
en función a estos 3 puntos, ¿no es cierto? Y finalmente, el mensaje nos dice, esto significa que sin importar por quién oremos, nuestras oraciones siempre deben estar dirigidas a los intereses de Dios. ¿Cómo podemos orar cuando hay un hermano enfermo? Podemos hacerlo pensando en los intereses de Dios, que el Señor en su misericordia lo sane para que ese hermano pueda ser útil en la vida de iglesia, para que Él te conozca y pueda dar a conocer tu nombre a otras personas. Y siempre en función a lo que Él quiere, que es la edificación de su iglesia. Entonces, todas nuestras oraciones deben ir canalizadas en función a lo que Él quiere, a los puntos que hemos tocado, ¿no? Entonces, a los intereses, esto es Cristo y la iglesia, ¿no? Los intereses de Dios en la tierra, para el cumplimiento de la economía de Dios. Entonces, hermanos, ya concluyendo, dice, todas nuestras oraciones deben estar dirigidas hacia la meta de la economía eterna de Dios, es decir, a Cristo. ¿Cuál es la meta eterna de la economía eterna de Dios? Es Cristo. Entonces, podemos orar, tal vez ahí donde usted está. Señor, tú como hombre de oración, lléname. Oh Señor, lléname, que tu vida de oración me llene. Que todo mi servicio comience con oración. No solamente para encargarme de hacer algo. Perdón. No solamente para encargarme de ciertas cosas que me has mandado, sino para que el Padre sea santificado y su reino venga y que su voluntad sea hecha como en el cielo, acá en la tierra. Amén, hermanos.